¿Cómo están, queridos televidentes? Le damos la bienvenida a otro de nuestros programas de Derecho a su Derecho. Hoy con un tema también muy importante, que es el tema de centrales de riesgo y todo el tema de permanencia de esos datos en esas centrales de riesgo. Tema muy importante para todos nuestros televidentes. Para ello nos acompaña el día de hoy dos docentes de nuestra facultad, que es el doctor Janer Asprilla y el doctor Fernando Jiménez. Doctores, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, entonces comenzamos a hacer esas preguntas que todos los televidentes comienzan a preguntarnos y a decirnos, bueno, lo primero, ¿qué es una central de riesgo? Digamos que una central de riesgo es una entidad que para el país es muy importante porque se encarga de la recolección, administración y suministro de la información que finalmente termina siendo el insumo que sirve para el otorgamiento o no del crédito. Colombia ha sido un país desarrollado, o digamos que su desarrollo se ha permitido a través del proceso del crédito. Entonces el crédito es muy importante. Aquellas entidades que van a prestar dinero, saber bajo qué condiciones, a quién le puede prestar, en fin. Eso podríamos decir que es una central de riesgo. Bueno, ¿cuándo nos reportan a esas centrales de riesgo? ¿Qué es el procedimiento? ¿Cómo uno dice, bueno, ya yo tengo un producto y entonces, por ejemplo, saqué un crédito con un banco y entonces, como literalmente se dice en la costumbre, me colgué en el crédito, ¿sí? Entonces no pude volver a pagar y ya pasó un mes, 2 meses o puede pasar hasta más. ¿Hay un tiempo determinado? ¿Cómo es el procedimiento para que, digamos, nos puedan reportar en las centrales de riesgo? Sí, digamos que hay distintas especies de reporte. Podríamos hablar que hay un reporte positivo y un reporte negativo. Desde el momento que tenemos acceso a un crédito, desde ese momento las entidades, las centrales realizan el correspondiente informe. El informe positivo es un informe que simplemente señala que la persona ha cumplido con sus obligaciones, que no ha incurrido en mora. El que sí nos preocupa es el reporte negativo, que es un reporte que de una u otra manera lo que señala o lo que manifiesta es que la persona ha incurrido en mora. Por alguna circunstancia no ha podido pagar, digamos, el crédito o la deuda que tiene. Sí. Entonces, una vez se incurre en mora, hay un procedimiento establecido por la ley y ese procedimiento consiste en que la entidad digamos que una persona va a una entidad a solicitar un crédito y esa persona no cumple con la correspondiente obligación. Sí. En ese momento, la entidad lo que hace es notificarle a la persona que ha incurrido en mora. Y de ahí se transcurre un término de 20 días a través del cual la persona tiene que hacer los correspondientes descargos o señalar o hacer las manifestaciones de que se iba a pagar o en fin, presentar los correspondientes cargos que considere prudente. Y una vez pasen esos 20 días, se hace la correspondiente notificación y la persona tendrá el correspondiente reporte negativo. Bueno, este tema es muy importante porque muchas personas sabemos, ¿cierto?, que a alguno le puede pasar que lo reporten en las centrales de riesgo, ¿cierto? Entonces, muchas veces se dice, bueno, me reportaron, ya después de que me reportaron, entonces me conseguí la plata, me prestaron la plata y entonces pago la plata, ¿cierto? Sí. A la entidad y demás. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo va a permanecer mi nombre, ¿sí? En este caso, en las centrales de riesgo, porque sabemos que esto afecta, ¿sí?, mucho, en este caso el nombre, cuando uno va a sacar su crédito, entonces dice, mire, fulanito de tal, entonces Ingrid Caterín, tal cosa, no, usted está reportado, no le prestamos. Entonces, ¿cuánto tiempo dura esto para que los televidentes lo tengan en cuenta? La doctora Catherine, esa es una pregunta muy importante, sobre todo que le preocupa al televidente. Y es importante porque es el término que se va a estar registrado puntualmente. Exacto. De manera negativa. Sí. Entonces, legalmente se ha establecido que el término máximo que se tiene para estar registrado de manera negativa son 4 años. No obstante, si el crédito, si he estado en mora por un término máximo hasta 2 años, el término del registro no podrá ser superior al doble del tiempo que se haya tenido de la mora. Me explico. Si una persona ha tenido una deuda y no pudo cancelar la deuda, pero luego pasados 3 meses canceló la deuda, sí, significa que su reporte no podrá ser superior a 6 meses. Digamos que esa es una excepción, sí, que tenemos que por desarrollo jurisprudencial se ha establecido. Pero tenga presente que el término máximo que establecido por la ley
puede estar una persona registrada de manera negativa, son 4 años. De ahí no puede pasar. De ahí no puede pasar de los 4 años. Eso quiere decir que si pasan los 4 años, inmediatamente ya otra vez puedo acceder a todos los créditos, ya otra vez puedo pedir crédito para cualquier cosa, ¿sí? Digamos que al menos cambia el reporte. Cambia el Y eso reporte. es una ayuda porque de una u otra manera, digamos que esta información es tan importante porque es la información que permite notificarle a las empresas que dan créditos qué tan buena paga es usted. Claro. Entonces, Sí. si tengo un mal reporte es como si tuviera malas referencias en mi hoja de vida. En ese orden de ideas, esta información es tan relevante porque es la que permite o da una probabilidad de señalar qué tan buena paga son las personas puntualmente. Esto sería para que, digamos, son reportes negativos, ¿cierto? Cuando le dicen, mire, no pagó, entonces lo reportamos negativamente, dura este tiempo. Pero también el doctor inicialmente nos decía que habían unos reportes que eran unos reportes positivos, Sí. o sea, de esas personas que son cumplidas, que pagan, ¿cierto? ¿Esos reportes también quedan consignados allí, en esas Sí. centrales de riesgo, Y- o en dónde quedan? Efectivamente, queda también registrado y es un reporte muy importante porque es el reporte que permite señalar que las personas sí cumplen con sus obligaciones. Y es un reporte que permite que el puntaje, digamos, y ese puntaje es muy importante también porque es el que facilita acceder al crédito. Sí. Uno, en mejores condiciones porque puedo obtener un crédito con una tasa de interés mejor. Porque pues al ver, soy una institución financiera y veo que una persona todos sus créditos ha cumplido en tiempo y a veces ha pagado hasta con descuentos, ha pagado por adelantado, pues es Sí. un buen cliente. Claro. En ese orden de ideas eso permite facilitar el crédito y hasta obtenerlo con descuentos, con un mejor precio. Doctor, una pregunta. Si a uno lo consultan, ¿sí? Digamos, uno va a sacar un crédito, sea de un carro, bueno, de lo que uno quiera sacar específicamente. Si a mí me consultan varias veces de varios bancos o de varios sitios, ¿eso me genera un reporte negativo o qué pasaría? Digamos que en principio lo que genera el reporte negativo es no haber cumplido con la obligación, principalmente estar en mora. Sí. Entonces, digamos que la invitación en este caso es tratar de, bueno, pues no estamos exentos. Si por cualquier circunstancia incurrimos en mora, por los temas sociales que está viviendo el país, ya sea por las circunstancias de desempleo, en fin, por cualquier circunstancia, lo ideal sería acercarnos ante la entidad que solicitamos el crédito o que solicitamos el correspondiente servicio y tratar de lograr tal vez un refinanciamiento o algún mecanismo que impida de una u otra manera, digamos, ser reportado de manera negativa, porque de una u otra manera ser reportado de manera negativa afecta. ¿Y afecta a qué? Algo muy, muy delicado y es el acceso al crédito. Sí, claro, y además que tenemos, digamos, los medios para hacer como acuerdos de pago, hablar directamente con la entidad y demás. Sí. Bueno, este tema es muy importante, el tema de las centrales de riesgos y para evitar ese tema de reportes negativos. Pero vamos a dar una pausa y ya regresamos acá en nuestro programa Derecho a su Derecho. Bueno, seguimos acá en nuestro programa Derecho a su Derecho con este tema tan importante que es el tema de las centrales de riesgos y el tema de reportes de permanencia o reportes negativos o que nos favorecen en las centrales de riesgo. Doctor Fernando, hay algo que se llama el habeas data, que es una norma que regula toda esta temática. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué es el habeas data? Bueno, doctora Caterine, cordial saludo y cordial saludo a los televidentes. El habeas data es un derecho fundamental que consiste en que yo tengo el derecho a consultar la información, a pedir la rectificación y la actualización de la misma. Es decir, esta información tiene que ser veraz, tiene que ser actualizada. Y yo tengo como ciudadano el derecho fundamental a pedir esa rectificación, esa actualización de la misma frente a las personas que usan mi nombre en los bancos de datos o en las centrales de riesgo. Eso es puntualmente lo que dice el habeas data. Bueno, ¿qué principios regulan este habeas data, doctor? Bueno, el habeas data tiene unos principios que reglamentan esta situación y entre ellos está el principio de la veracidad, por ejemplo. La información tiene que ser veraz de lo que se reporta en los bancos de datos. Tiene que ser la legitimidad, otro principio que tiene este principio de habeas data. Pero hay un punto fundamental acá y es que toda la información que el ciudadano, digamos, suministre, sea por expresa voluntad del mismo. No puede ser una información que desaparezca o aparezca del nada, tiene que ser expresa, por expresa voluntad del interesado.
Y quisiera hacerles un comentario. Mire, esta mañana antes de venir aquí pasó una situación en mi oficina. Resulta que llamaron a mi oficina ofreciendo unos paquetes y unos productos de unas entidades que no teníamos ni idea del por qué estaban llamando, están obteniendo nuestros datos, pero no teníamos razón del por qué. Entonces, a la mayoría de los colombianos les puede pasar eso, que los llaman a sus casas, a sus oficinas, les piden información, pero no sabemos de dónde surgió esa pregunta, por qué sacaron la información. Otra situación que se presenta muchísimo, doctora, en los colombianos es, por ejemplo, cuando yo saco unas fotocopias de las cédulas. Sí. Y entonces, por un error, queda una fotocopia volando. Y entonces, con esa fotocopia volando, van y sacan, por ejemplo, paquetes de telefonía celular. Y entonces la persona, después llega un reporte negativo diciendo que no pagó la obligación y ríase el problema de este ciudadano. Entonces, afortunadamente la legislación colombiana ha tenido esas circunstancias en cuenta para tener una historia, digamos, de rango constitucional y legal para proteger a estas personas, a estos ciudadanos, de que su derecho al buen nombre del habeas data no se vea conculcado con esas conductas. Bueno, sabemos que este derecho al buen nombre, ¿cierto?, está como tal contemplado en la Constitución, pero en el caso que el doctor indica, ¿cierto?, cuando muchas veces nosotros vamos a cualquier fotocopiadora y sacamos una fotocopia de la cédula, ¿cierto?, y uno no sabe si queda una copia o se quedan con una copia, ¿cierto?, uno presuma siempre como la buena fe de la situación. Si llegase el caso de que pasara eso, ¿cierto?, de que lo reportaran a uno sin uno haber sacado, por ejemplo, un paquete de datos o algo con una entidad directamente financiera o cualquier tipo de entidad, ¿qué podemos hacer? En este caso, los televidentes, ¿qué pueden hacer o a dónde pueden acudir? O sea, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para este tipo de situaciones? Claro, yo creo que a muchos televidentes que nos están en este momento viendo les puede haber pasado o les puede estar pasando. Entonces, lo primero que digamos, el usuario, el ciudadano puede hacer es elevar un derecho fundamental de petición ante la misma entidad de donde le llegó la información, y también lo puede hacer con las centrales de riesgo para que su información sea actualizada, sea rectificada o sea quitada, sea borrada de esa información negativa. Pero doctor, una pregunta, digamos, puede que pase esa situación, entonces lo reportan, va a la central de riesgo, usted como, digamos, televidente va e indica, no, mire, yo no saqué ese paquete de datos, entonces acudimos, por ejemplo, al consultorio jurídico de la universidad que por favor nos colaboren en realizar un derecho de petición que es de manera gratuita, entonces inmediatamente radicamos ese derecho de petición, pero o sea, digamos, nosotros como usuarios tenemos que pagar. ¿Tenemos que pagar lo que pasó o toca esperar a que se absuelva como ese derecho de petición, nos den la contestación? Porque vamos a seguir reportados mientras pasa, digamos, o se esclarece esa situación. ¿Y qué medios se pueden o qué pruebas o qué tengo que allegar para decir, mire, es que yo no saqué ese paquete o yo no saqué ese crédito directamente con la entidad? Pues doctora, digamos en este momento de la política es que pague y reclame, desafortunadamente. Entonces, la sugerencia que le hacemos a los televidentes en este momento, a los ciudadanos que están pasando por esa situación, es que puedan cancelar la obligación soportada al derecho de petición e inmediatamente pidan esa cancelación de ese dato negativo. Obligatoriamente tienen que quitarlo y borrarlo de esas bases negativas de datos porque le está afectando su buen nombre, su antecedente comercial y financiero frente a algunas operaciones que la persona desea hacer más adelante. Eso es un reporte absolutamente nefasto y negativo para el ciudadano. Si lo reportan, digamos, por ejemplo, uno deja de pagar el día de hoy, ¿cuánto tiempo es para que lo reporten? O sea, ¿es de manera inmediata que lo reportan a uno si deja de pagar? No, doctora. Pensemos el caso que una persona esté en mora en su crédito. Sí. Entonces, eso es un tema que no es inmediato. Es un tema que tiene que agotar unas etapas. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en mora en un crédito, entonces, el que está manejando mi información tiene 20 días, ¿correcto? Es decir, tiene 20 días para que me mande una comunicación y me dice, mire, señor, usted tiene que pagar en 20 días si no lo reportamos en las centrales de riesgo. Entonces, me están dando un tiempo prudencial para que yo pague o controvierta esa comunicación, pero no es inmediato. No es inmediato ese reporte de centrales de riesgos, o sea, era un abuso del derecho cuando a mí me reportan inmediatamente y directamente sin agotar este procedimiento.
Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, televidentes, yo creo que cada uno en sus casas llaman y llaman, ¿cierto? A decirle, mire, es que usted está en mora, usted está en deuda. Entonces comienza como también esa parte del estrés que genera de que no he pagado, qué está pasando, qué voy a hacer. Entonces, pues la idea es que nuestros televidentes tengan muy en cuenta esto que les están indicando nuestros docentes de la facultad para que sepan cuál es el procedimiento que tienen que seguir y si tienen esta situación, pues inmediatamente tratar de hacer un acuerdo de pago, ¿cierto? Que es lo que nos están indicando, o si usted definitivamente no fue la persona que sacó ese crédito o demás, pues que pueda interponer un derecho de petición porque esto afecta a su buen nombre, ¿cierto? Quisiéramos saber también, doctor, qué centrales de riesgo existen, porque muchas veces pues uno le dice, uno está reportado, pero uno no sabe dónde consultar, a dónde dirigirse. Entonces, sí quisiera que absolviéramos de pronto cuáles son las centrales de riesgo y cuáles son para que la podamos tener en cuenta. En principio, en Colombia tenemos, o las principales centrales de riesgo que tenemos, está Datacrédito y está Cifin. Sea importante señalar que una vez, si por cualquier circunstancia me han reportado y ha sido un reporte de manera injusta porque yo no he sido la persona que, como señalábamos en la pregunta anterior, que fue la que tomó el correspondiente crédito o con mi cédula alguien utilizó de manera fraudulenta, que lastimosamente es un tema que pasa en el país, y como se decía anteriormente, podemos presentar el derecho de petición y la entidad Datacrédito, Cifin, tienen un término de 10 días para responderme puntualmente. Y si en esos 10 días por cualquier circunstancia la entidad no me puede responder, tiene 5 días más para poderme dar respuesta. Es decir, que es un proceso que es rápido y expedito, en el cual el hecho de estar reportado no significa, que el mundo se ha acabado. Hay mecanismos jurídicos, por eso en la Universidad de la Gran Colombia, a través del Departamento de Derecho Comercial, tenemos mecanismos para ayudarle a usted televidente, también a nuestros alumnos, para formarlos, para que puedan ayudarles a la persona que se encuentre en esta circunstancia para poderlo resolver. Si bien estar en esta circunstancia de reporte puede generar dolores y aflicciones, porque cuando se tiene deudas es un sentimiento sobre todo que molesta puntualmente, pero hay mecanismos jurídicos para ayudarle a usted, amigo, a resolver esta situación. ¿Por qué son importantes las centrales de riesgo? ¿Deben existir las centrales de riesgo? Son trascendentales porque, mírelo de esta manera, si usted va a pedir, o si usted va a prestar una suma de dinero, usted necesita además garantizar la devolución de su suma de dinero. Entonces, a través de estas entidades lo que se logra es presumir, determinar si la persona tiene o no las condiciones para la devolución del correspondiente dinero. Entonces, son importantes estas entidades porque dan información de cuál ha sido el hábito de pago de la persona. Entonces, pues no garantizan al 100% que la persona pues vaya a devolver la correspondiente suma de dinero, pero sí ayuda a determinar si la persona es o no buena paga puntualmente. Entonces, sí son importantes las centrales de riesgo. Y ahora, esto visto también desde la misma entidad que presta dinero, porque es que el negocio no solamente estar en entregar dinero, sino además en garantizar la devolución del mismo con los correspondientes intereses. Y ahí es donde entran las centrales que permiten dar información de cuál ha sido el hábito de pago de los correspondientes usuarios o clientes. Bueno, entonces ya tenemos en cuenta que es importante también las centrales de riesgo, porque pues sabemos que muchas personas o particulares prestan la plata así entre persona natural a persona natural, pero aquí estamos hablando de una persona natural con una persona como tal jurídica, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra temática del tema de centrales de riesgos y reporte de permanencia, pero antes de eso vamos a dar una pausa para que nuestros televidentes puedan verificar ahorita esta información. Doctor Fernando, ¿cuál es el término de caducidad como tal de ese reporte que queda en las personas, ¿cierto? En este caso, para el tema de las centrales de riesgo. Bien, para usted televidente es importante que sepa lo siguiente. El reporte negativo frente a las centrales de riesgo no puede ser más de 4 años, hasta 4 años es el reporte negativo donde usted puede estar registrado negativamente en esa base de datos. ¿Hay alguna entidad que vigile como tal a las centrales de riesgo?
Sí, efectivamente, y en Colombia tenemos dos entidades que cumplen un papel muy importante. En principio la Superintendencia de Industria y Comercio y en segunda medida la Superintendencia Financiera. Y estas entidades, digamos, porque es que el manejo de la información financiera, la información de crédito, ese manejo es muy importante y es necesario que hayan entidades del orden público que también vigilen a estas entidades para que la información no esté por ahí circulando de un lado para otro, porque es riesgoso el mal manejo de esa información. Pero este tratamiento de esta información que, por ejemplo, tiene las centrales de riesgo, solamente deben estar ahí en las centrales de riesgo, ¿cierto? ¿Nadie más tiene acceso a esta información? Sí, efectivamente. Hubo hasta un evento, bueno, han habido distintos eventos en los cuales la Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado entidades por el mal manejo de la información financiera de las personas. Y es que hubo un evento en el cual ejecutivos de estas entidades lo que estaban haciendo era comercializar la información o utilizar de manera personal la información para ofrecer sus propios productos. Mire usted lo delicado. Entonces, se requieren entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera que estén vigilando, que sean vigilantes más bien respecto del control, del manejo de la información y sobre todo el suministro y del tratamiento que se haga de la misma. ¿Existe algún tipo de sanción frente a esta situación? Efectivamente, efectivamente. Y tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la Superintendencia Financiera han realizado diversos tipos de sanciones. ¿Qué tipo de sanciones tenemos? Sanciones de carácter económicas como multas que pueden ir hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pueden ir también suspensión de la actividad y puede también finalmente, si no se corrigen los correspondientes errores, hasta cierre de la correspondiente entidad. Es decir, que son sanciones importantes y eso es bueno para el país, porque estas entidades que manejan esta información que es sensible tienen que saber que tienen que hacer bien su tarea. ¿Para qué se utiliza esta información? ¿O para qué sirve o en qué momento sirve esta información que está en las centrales de riesgo? Mire, permítame decirle una cosa. En el último reporte de inclusión financiera de 2008 a 2018, se estableció que alrededor de 12 millones de colombianos incursionaron al sistema financiero. De datos del 2018, alrededor de 28 millones de colombianos, de ciudadanos, tenían acceso a la información. No obstante, de esos 28 millones de ciudadanos, había un porcentaje importante que tenía acceso al correspondiente crédito. Entonces, mire usted, de esos 28 millones, es necesario que las personas que van a dar crédito sepan esas personas en qué condiciones económicas están. Claro. Si tienen o no los recursos suficientes para poder pagar sus créditos. Y ahora, la realidad financiera de una persona puede cambiar día a día, mes a mes, año a año, ya sea porque se pierda el trabajo, en fin, por diversas circunstancias. Así que este reporte que se hace de manera periódica, que se está alimentando de manera periódica, es el suministro de información necesario para determinar si se puede o no se puede, digamos, hacer un crédito, prestar una suma de dinero, etc. Es decir, que esta información, tanto para el ciudadano de a pie como para la entidad que hace el correspondiente crédito, que entrega el correspondiente dinero, es importante. Porque es la información, repito, que permite determinar si la persona es o no apta para obtener el correspondiente crédito. Bueno, muy interesante esta parte. Y entonces, doctores, quisiera que les dijeran a los televidentes o les dieran unos tips, que les llamo yo, o recomendaciones para evitar, en este caso, llegar a las centrales de riesgo con un reporte negativo o indicarles, no, mire, tenga este tip o esta recomendación. Doctor Fernando. Bueno, un tipcito que le quiero dar a la ciudadanía es que por ningún motivo usted no puede aparecer en centrales de riesgo con un elemento negativo si no ha dado una previa y expresa autorización por escrito para el manejo de su tratamiento de datos en los bancos de los mismos. Es imposible que aparezca usted reportado sin razón de ser. Tiene que haber dado previamente una expresa autorización por escrito frente
a esa entidad que maneja sus datos. Listo, doctor Jan. Gracias. Yo diría puntualmente, amigo, teleamigo, que tener una buena historia crediticia es como tener una excelente referencia en su hoja de vida. En ese orden de ideas, lo ideal sería tratar de ser muy cumplido, tratar de tener un muy buen hábito con sus acreencias, y si por cualquier circunstancia se llega a tener alguna dificultad en el pago de la misma, acercarse con la entidad, ser muy sincero puntualmente, notificar esta circunstancia y tratar de llegar a algún acuerdo, porque un mal reporte es afectar su historia crediticia. Muchas gracias, doctores. Es un gusto tenerlos acá en este programa de Derecho a su Derecho. Recordarles a nuestros televidentes que pueden consultarnos a través de la página de la Universidad de la Gran Colombia, a través del consultorio jurídico virtual, pero si usted tiene dudas o inquietudes también de manera personal, puede acercarse de lunes a viernes en el horario de 8 a 5 en la calle 12, número 837, para resolver todas sus inquietudes y dudas, no solamente de este tema, sino de otros temas que ustedes necesiten y que se les pueda ayudar desde la Universidad La Gran Colombia. Entonces los esperamos en nuestro siguiente programa para Derecho a su Derecho.